¿Sabías que en una remota aldea al sur de Jerusalén vivía un hombre cuya vida iba a trastornar el destino de todo un reino? Amós no era un sacerdote, ni provenía de una familia de profetas. Su oficio era sencillo: cuidar ovejas y cultivar sicómoros. Día tras día, recorría los campos, contaba sus rebaños y podaba los árboles, sin imaginar que un llamado lo sacaría de su rutina y pondría en jaque a los poderosos de Israel. Todo comenzó cuando el Señor habló directamente al corazón de aquel humilde pastor. No hubo revelaciones grandilocuentes ni encuentros en templos majestuosos. Más bien, una voz firme que dijo: Amós, deja tu tranquilo pastoreo y ve a proclamar mi palabra al reino de Israel. Imagina escuchar esa orden. Dejar la seguridad de tu hogar, enfrentarte a cortes reales, desafiar la corrupción y la injusticia de los líderes de tu propia nación. Aún así, Amós tomó su bordón y partió. Al llegar a Samaria, la capital del poderoso reino del norte, se encontró con una ciudad deslumbrante por su prosperidad. Las murallas brillaban, los mercados rebosaban lujo y el flujo de riquezas parecía no tener fin. Sin embargo, bajo esa fachada, latía una profunda desigualdad. Los gobernantes se enriquecían a costa de la pobreza creciente. Las leyes que debían proteger a los más débiles eran manipuladas, y la adoración a Dios se había convertido en un ritual vacío, repetido por costumbre sin que reflejara ningún cambio real en el corazón de las personas. En medio de ese contexto, Amós alzó su voz. Su primera denuncia sorprendió a todos: oíd y apresuraos a escuchar esto, no es justo que los ricos pisoteen a los pobres para llenarse de tesoros. Estas palabras, pronunciadas mientras el eco del bullicio comercial resonaba a su alrededor, sacudieron las conciencias de quienes hasta entonces habían cerrado los ojos. ¿Cómo era posible que alguien tan humilde se atreviera a cuestionar a los poderosos? Pero el mensaje de Amós no era un reproche genérico. Con precisión lapidaria, señaló a jueces corruptos, mercaderes deshonestos y sacerdotes complacientes. Afirmó que Dios no tolera unas manos llenas de minerales preciosos cuando los corazones de los fieles están vacíos de misericordia. Recordó a todos que la verdadera adoración no reside en multitud de sacrificios o en cantos solemnes, sino en establecer justicia, liberar al oprimido y defender la equidad en cada pasillo de los tribunales. Mientras Amós pronunciaba estas advertencias, lanzó una imagen que heló la sangre de sus oyentes: el día del Señor vendrá como una oscuridad ofensiva, y no habrá refugio ni consuelo. Para la gente de Israel, el día del Señor era esperado como un momento de triunfo contra enemigos, un día de luz y victoria. Sin embargo, el profeta dio vuelta a esa expectativa. Ese día no traería coronas de gloria, sino una sombra de juicio, comparable al lamento de quien huye de un león y se topa con un oso, o al que se apoya en la pared y la serpiente lo muerde. En una ocasión, Amós tuvo una visión de un cesto de frutas maduras. Ante la pregunta divina sobre qué veía, respondió: frutas maduras. Entonces Dios sentenció: llegó el fin sobre mi pueblo, nunca volveré a perdonarles. Esa visión mostraba cómo la aparente abundancia de Israel estaba a punto de convertirse en podredumbre. Cada fruto, por hermoso que luciera, estaba al borde de estropearse. De la misma manera, la nación, a pesar de su riqueza, estaba moral y espiritualmente corrompida. Sin embargo, esto no terminó allí. Un día, en el templo de Betel, el sumo sacerdote Amasías se levantó contra Amós. Lo acusó de conspiración y lo echó de la ciudad, diciéndole que volviera a su tierra natal y allí profetizara. Pero Amós, con una sola frase contundente, reafirmó su misión: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Era un pastor de ovejas y un cultivador de sicómoros, pero el Señor me arrebató de entre los rebaños y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Con esas palabras selló su obediencia inquebrantable, demostrando que su autoridad no provenía de linaje ni de ambiciones humanas, sino de un llamado divino que no podía ignorar. El enfrentamiento con Amasías no quedó impune. El mensaje de Amós incluyó una profecía directa contra el sacerdote: su esposa se convertiría en prostituta, sus hijos morirían a espada, sus tierras serían repartidas y él moriría lejos de Israel. La dureza de esta predicción reveló la seriedad con que Dios veía la burla y el intento de silenciar la verdad. Quien se interpone entre la voz de Dios y su pueblo, corre el riesgo de sufrir las consecuencias de esa oposición. Aunque el libro de Amós se cierra con visiones de juicio, guarda también promesas de restauración. Dios anunció que reconstruiría el tabernáculo caído de David, que los montes destilarían vino y que el remanente fiel disfrutaría de paz y prosperidad. Esta esperanza contrastaba con la amenaza inminente, mostrando el corazón misericordioso de Dios dispuesto a perdonar a quienes se arrepientan y se comprometan con la justicia. Pero volvamos al presente. ¿Qué puede enseñarnos Amós hoy? En un mundo donde las imágenes pueden engañar y la riqueza oculta a menudo injusticias, su voz retumba como un llamado urgente. ¿Estamos permitiendo que el dinero y el poder decidan quién tiene voz y quién no?
¿Cuántas veces adornamos nuestra piedad con rituales hermosos mientras ignoramos al necesitado que cruza por la calle? Te invito a reflexionar, ¿qué cestos de frutas maduras hemos dejado podrirse en nuestras vidas? ¿Estamos midiendo nuestra integridad con la plomada de Amós o permitimos que el muro de nuestra moral se desvíe sin darnos cuenta? La historia de este profeta nos recuerda que la verdadera grandeza no reside en la posición que ocupamos, sino en la disposición a defender la verdad, incluso cuando eso signifique desafiar la comodidad de lo establecido. Si hasta aquí te intriga cómo un simple pastor se convirtió en el azote de los poderosos, espera a descubrir en la segunda parte del vídeo cómo se cumplieron sus predicciones, de qué manera el imperio asirio arrasó con Israel y cómo la última profecía apunta hacia una esperanza que trasciende siglos. No te vayas, porque en breve exploraremos los ecos de Amós en nuestra actualidad y veremos por qué su mensaje sigue siendo tan relevante como hace 3000 años. El cumplimiento de cada palabra de Amós se evidenció cuando el poderío asirio avanzó implacable contra las ciudades del norte. Bajo el reinado de Salmanasarbe y su sucesor Sargón II, el ejército asirio cercó Samaria por 3 largos años, hasta que en el año 722 a.C. las murallas cedieron y la ciudad fue tomada. El botín, la deportación masiva de sus habitantes y la recolonización del territorio con pueblos extranjeros dieron la razón al profeta. Lo que había comenzado como abundancia se convirtió en desolación, y aquellos que confiaban en la opulencia tuvieron que enfrentar la realidad de un juicio divino consumado. En los relatos históricos se menciona que miles de israelitas fueron trasladados al corazón del imperio asirio, a regiones como Harán y Gutium, dejando sus hogares definitivamente. Aquella tierra que presumía de viñedos exuberantes y mercados repletos quedó despoblada, con aldeas enteras convertidas en ruinas silenciosas. Los asirios implantaron colonos de otras naciones para impedir cualquier ánimo de rebelión, cumpliendo así la última advertencia de Amós: quien se desvincula de la justicia de Dios, pierde también su herencia y su nombre. Antes de que Samaria fuera destruida, Amós ofreció visiones que ilustraban no solo el juicio, sino también la misericordia que podría seguirlo. Primero vio una plaga de langostas devorando hasta la raíz toda vegetación, un símbolo de la voracidad de un enemigo preparado para arrasar cuanto encontraba a su paso. Luego contempló un fuego que consumía palacios y altares por igual, mostrando que ni el lujo ni la piedad superficial podían salvar a una nación corrupta. La visión de una plomada trazando una línea justa contra Jerusalén reveló que Dios mediría los corazones con un estándar de equidad preciso. Aquellos muros defendían a reyes y sacerdotes que manipulaban la ley para su beneficio, pero no servirían de protección contra un juicio implacable. Por último, vio un cesto de frutas maduras, a simple vista perfectas, que en un instante se volvieron podridas. La abundancia en que Israel se había confiado estaba al borde de estropearse. Cada fruto representaba promesas incumplidas, rituales vacíos y corazones endurecidos. Cuando Amós reprendió públicamente al sumo sacerdote en el templo de Betel, sabía que sellaba su destino. Sus palabras fueron como flechas dirigidas contra la mentirosa seguridad de una adoración carente de compasión. Los cánticos y los sacrificios, añadió, sin un compromiso real con la justicia, no son más que un triste eco de la verdadera devoción que exige defender al débil y al extranjero, proteger a los huérfanos y recoger a las viudas. La caída de Samaria marcó el fin de un reino dividido y el comienzo de un exilio que redefiniría la identidad del pueblo de Israel. Sin embargo, la última sección de su libro guarda una promesa inesperada: después de esto restauraré el tabernáculo caído de David y reconstruiré sus ruinas, levantaré sus ruinas y edificaré como en días antiguos. Aquella restauración no implicaba únicamente la restauración física del templo o el trono, sino la reconstrucción espiritual de un pueblo dispuesto a vivir bajo los principios de equidad y misericordia. Siglos más tarde, durante el retorno del exilio babilónico, esa profecía resonó en labios de los líderes y obreros que levantaban muros y puertas de Jerusalén. Los libros de Esdras y Nehemías relatan cómo la memoria de Amós impulsó un renovado compromiso con la justicia social y el culto auténtico. No bastaba con reconstruir paredes de piedra, era indispensable edificar corazones capaces de amar al prójimo y honrar la palabra divina con actos concretos. Hoy, la voz de Amós sigue hablando a sociedades marcadas por el contraste entre opulencia y pobreza, por políticas que privilegian a unos pocos y marginan a muchos. Cuando vemos gigantescos indicadores económicos de crecimiento junto a desigualdades extremas, su mensaje nos desafía: ¿de qué sirve el progreso si alimenta la corrupción y el abuso? ¿En qué medida nuestras instituciones proclaman valores de equidad mientras toleran que los más vulnerables sufran? Los cestos de frutos de nuestra era pueden adoptar la forma de lujosas ciudades, helicópteros médicos o campañas mediáticas de caridad. Sin embargo, si no van acompañados de un compromiso decidido con el cambio estructural, corren el riesgo de marchitarse. Amós nos invita a preguntarnos si nuestras acciones realmente transforman vidas o solo limpian conciencias con gestos superficiales.
Más allá de las fronteras del antiguo Israel, podemos aplicar sus enseñanzas en cada comunidad. Defender al migrante, garantizar el acceso a la educación y la salud, y erradicar la explotación laboral son expresiones contemporáneas de la justicia que Dios exige. Organizar campañas para apoyar al prójimo es tan necesario como sembrar viñedos o contar ovejas en el pasado. Su eficacia se mide en la dignidad recuperada de quienes caminan a nuestro lado. La parábola de las frutas podridas también nos señala la urgencia de la autocrítica. ¿Qué actitudes personales debemos podar para crecer en generosidad? ¿Cuáles de nuestras prácticas religiosas se han convertido en meras tradiciones sin impacto real? El reto de Amós es permanente: vivir la fe como agente de transformación, no como espectáculo de virtudes exhibidas. Al cerrar este episodio, recuerda que la fuerza del mensaje de Amós radica en su sencillez y valentía. Un pastor humilde sin escolta real se atrevió a hablar en nombre de Dios contra la corrupción de una nación entera. Si él pudo desafiar a reyes y sacerdotes, nosotros podemos alzar la voz donde haga falta, en nuestras oficinas, en los pasillos de nuestras instituciones y en las decisiones cotidianas que definen la vida de otros. Déjanos saber en los comentarios qué cesto de frutas maduras crees que debes revisar en tu propia vida. Suscríbete al canal Los Misterios del Evangelio para seguir descubriendo profetas olvidados, enseñanzas sorprendentes y lecciones que siguen vigentes después de milenios. En la próxima entrega exploraremos cómo otros profetas menores continuaron el legado de Amós, preparando el camino para el mensaje transformador de Cristo. No te lo pierdas, porque juntos podemos aprender a construir una fe que no se limite a adornar altares, sino que transforme el mundo.